biliar. Muy bien. Entonces vamos a empezar con esta clase de cáncer de vesícula y vías biliares, recordando un poco la anatomía. La vesícula está muy adherida a las vías biliares principales. El conducto biliar izquierdo y derecho se unen en la unión, ¿no? Ahí sale un tumor muy conocido que lo vamos a ver, que es el tumor de Klatskin. Viene el hepático común, ¿no? Y después se une al cístico y ahí se forma el colédoco que va a desembocar en la ampolla de Vater, uniéndose al conducto pancreático mayor, ¿no? Desembollan todos en la ampolla de Vater. La mejor manera de estudiar esta vía es con la colangioresonancia y la colangio retrógrada, que es entrar por la boca y inyectar sustancia de contraste en estas vías y ver el stop donde se produce para saber dónde está la obstrucción, que es la que causa el tumor. Vamos a hablar sobre clasificación anatómica, vamos a hablar sobre el cáncer de vesícula biliar, algo de incidencia, factores de riesgo, patogénesis, cuadro clínico, cáncer de las vías biliares y un poco del colangiocarcinoma hepático, que es el cáncer de las vías biliares intrahepáticas, y al final haremos un resumen. Entonces, las vías biliares se clasifican, las intrahepáticas, como dijimos, son las que están en el hígado. La vesícula biliar y las vías biliares están formadas por la vesícula biliar, todo el confluente periliar, todo lo que constituye alrededor del ilio, el tumor de Klatskin, los tumores extrahepáticos distales y la ampolla de Vater. Desde 1777 se conoce la primera descripción de un cáncer de vesícula biliar hecho por Maximiliano Stoll, pero fue William King en 1891 quien hizo la primera resección de un tumor de la vesícula biliar. George Pack en 1955, que es el que ven de la foto, famoso cirujano del Sloan Kettering Memorial Hospital de Massachusetts en Nueva York, que introduce el concepto de la resección hepática radical para el cáncer de vesícula biliar. George Pack también es conocido por los famosos puntos de Pack. Este doctor es el que preconizaba el uso de estos puntos de Pack para mayor seguridad en la adherencia de la piel. Hay 115.949 casos anuales de cáncer de vesícula biliar en todo el mundo y son curables mediante cirugía menos del 10%. En el Perú también está presente el cáncer de vesícula biliar. En Estados Unidos es muy raro, fíjense, en incidencia no está, simplemente en enfermedades del hígado y conductos biliares están todos juntos, ocupan el 5º lugar en mortalidad en hombres y el 7º lugar en mortalidad de mujeres, pero sumados, hígado y vías biliares intrahepáticas. Tiene una distribución especial el cáncer de vesícula biliar. Fíjense en los países en morado, más del 2.6 por 100.000 habitantes, en los cuales está el Perú, la zona altoandina, Bolivia, Chile, Ecuador, ¿no? Y México. Toda esta zona tiene una alta incidencia. Y en el resto del mundo nos compiten con incidencia algunos países de Europa del Este, ¿no? A Pakistán y el norte de África. Generalmente esta enfermedad está asociada a los cálculos de la vesícula biliar, como vamos a ver después. En el Perú, el cáncer de vesícula biliar no está en los primeros 10 casos de incidencia ni de mortalidad, ¿no? Sin embargo, hay ciudades que tienen una alta incidencia, como Trujillo, que incluso figura en estadísticas mundiales como una ciudad de alta incidencia de cáncer de vesícula biliar. En Chile también es frecuente, fíjense, la 6ª causa de cáncer más frecuente y la 8ª de mortalidad. Tiene una altísima incidencia, especialmente en el sur de Chile, sobre cáncer de vesícula biliar. La palabra colangiocarcinoma se usa para referirse a cualquier cáncer primario del sistema biliar. Puede ser un colangiocarcinoma intrahepático o extrahepático. El adenocarcinoma, que puede ser papilar, intestinal, mucinoso, de células claras, las células en anillo de sello,
un carcino adenoescamoso, un carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas, carcinoma no diferenciado, son típicos de la cáncer de vesícula biliar. Y también puede haber en estos órganos tumores mesenquimales, como radiomiosarcoma embrionario, leiomiosarcoma, histiocytoma fibroso maligno y linfomas. Son más raros, pero puede haber. Viendo los factores de riesgo específicamente para cáncer de vesícula biliar, el factor de riesgo más importante es la litiasis vesicular. 98% de los casos de cáncer de vesícula están asociados a los cálculos. Y esto es mucho más frecuente en mujeres obesas, en dieta rica en carbohidratos. Se le asociaba a la infección por salmonela, especialmente la salmonela typhi, que se aloja en la vesícula biliar y es muy difícil extraer las infecciones crónicas de la vesícula biliar. La presencia de pólipos, especialmente cuando el pólipo es mayor de 1 centímetro. La vesícula de porcelana, que es una vesícula que no funciona, que está completamente calcificada, es un factor de riesgo para cáncer de vesícula biliar. Y la raza indoamericana tiene una susceptibilidad de raza especial. Entonces, habíamos dicho que la litiasis vesicular es el factor de riesgo más importante. Si una mujer se opera a los 45 años, el riesgo de encontrar cáncer de vesícula es 2.5%. A los 55 años sube a 5.3% y a los 65 sube al 9.3%. Generalmente está asociado, como ustedes ven ahí en la imagen, a cálculos grandes, porque son cálculos que ya no producen dolor. Entonces el paciente dice, no me duele, ¿para qué me voy a operar? Pero el continuo molestia del cálculo inflamando la mucosa de la vesícula favorece a las displasias leves, moderadas y severas, que después se pueden convertirse en un cáncer de vesícula biliar, como ustedes ven aquí en el tumor. El riesgo de desarrollar cáncer de vesícula biliar en pacientes con cálculos es aproximadamente de un 3% en general. Existe una progresión morfológica y alteraciones genético-moleculares de la secuencia metaplasia, displasia, carcinoma de vesícula biliar, como ocurre en todo el aparato digestivo. La activación de ciertos genes va a ocasionar que haya primero una metaclase. Esta metaplasia se va a convertir en displasia leve, moderada, grave y después un cáncer in situ. Numerosos genes se van activando sucesivamente para completar este ciclo que termina en un cáncer invasor que es mucho más grave. Los pólipos vesiculares es un factor de riesgo importante. Es un grupo heterogéneo de lesiones elevadas de la mucosa con o sin pedículo, que deben ser diagnosticadas para descartar carcinoma. Un pedículo base fina probablemente sea benigno. Uno de base ancha probablemente sea maligno. En la imagen ven un pólipo de base mediana que merece ser estudiado y extraído. Hay que diferenciarlos de los pólipos vesiculares de colesterol. Estos son más frecuentes. Generalmente son únicos o múltiples y están asociados a colesterolosis. Colesterolosis es esta impregnación de la mucosa de la vesícula biliar por placas de colesterol. Los pólipos de colesterol tienen un diámetro máximo de 2 a 5 milímetros, es decir, son muy pequeños. Tienen un pedículo muy fino, forma multilobulada o moruliforme, intensamente amarillo, como ven en la imagen. Y en la histología solo se ven conglomerados de macrófagos espinosos y epitelio normal, que se denomina colesterolosis. Y no tienen ninguna relación con las neoplasias. Los cálculos de los pólipos vesiculares de colesterol no son factor de riesgo. Los que son de riesgo son los pólipos hiperplásicos o metaplásicos, que ya, como ven acá, son elevaciones finas, arborescentes, a veces hemisféricas, de coloración opaca, blanquecino, amarillenta, que son los que pueden transformarse en adenomas severos, displásicos y al final en carcinoma in situ. La histología de un pólipo muestra una hiperplasia glandular madura de la mucosa y la vesícula propia y o mucosa metaplásica del tipo intestinal o pilórica. Y empieza a transformarse, ¿no? Las características son semejantes a los adenomas polipoideos del colon. Pueden ser tipo tubular, velloso, túbulo velloso. Así como el colon existe potencial de malignidad,
y en algunos casos se puede convertir en carcinoma a raíz de un adenoma. Por eso todo pólipo debe ser mejor extirpado. La secuencia adenocarcinoma ha sido muy bien estudiada. Es un trabajo que se publicó de 1.605 vesículas operadas. En 11 encontraron adenomas benignos, 7 adenomas con severos cambios histológicos y 79 con carcinomas invasores. El componente adematoso presente en todos los carcinomas in situ y 19% de ellos en el cáncer invasor. Perdón, pero estoy con una faringitis terrible. Hay una correlación entre el tamaño y el diámetro y malignidad de los tumores. Todos los tumores neoplásicos eran mayores de 12 milímetros o 30 milímetros de diámetro. Entonces los pólipos pequeños se pueden observar, pero los pólipos mayores deben ser extirpados. El cuadro clínico es a veces un cuadro incidental. Uno entra a operar la vesícula y se encuentra, como ustedes están viendo en la imagen, una vesícula inmensa, grande, que invade, pegada al hígado, que es un cáncer de vesícula biliar. Eso se llama hallazgo incidental. En otros casos es un hallazgo patológico. Se opera la vesícula, la mandan al patólogo y el patólogo le dice hay un cáncer de vesícula. Otra forma de cuadro clínico es una masa sospechosa por imágenes. El paciente se queja de dolor, le hacen varias imágenes y se ve una vesícula con sospecha de tumor, sospecha de cáncer, y por eso se llama masa sospechosa por imágenes. Y el último cuadro clínico típico es la presencia de ictericia. Debuta el paciente con ictericia por invasión de la vía biliar principal. Entonces, cuando el cuadro clínico es un hallazgo incidental, es decir, un accidente, se encuentran por casualidad en la vesícula cuando se está operando, ¿no? Cuando se hace, lo que se debe hacer es una estadificación intraoperatoria. Es decir, aprovechar, se encuentra la vesícula, se toman muestras para confirmar el diagnóstico, si se puede sacar algunos ganglios, y entonces se hace una estadificación intraoperatoria. El siguiente paso, la única manera de tratarlo es una resección, una cirugía radical, ¿no? Entonces, si es un TIS o un T1A, un tumor pequeño, no necesita un tratamiento adicional más que la colecistectomía. Si es un T1B, si es un tumor más grande, requiere una resección quirúrgica con márgenes. Si es negativo, no necesita tratamiento adicional. Si los márgenes son positivos, debe que hacerse una colecistectomía radical o resección de la vía biliar y reconstrucción. En los estadios T2, que el tumor ya pasa a la mucosa, debe hacerse una colecistectomía radical. Cuando el cuadro clínico es un hallazgo patológico, es decir, operan a la vesícula, la mandan al patólogo y el patólogo dice, hay cáncer. Entonces, este hallazgo incidental durante el estudio patológico nos presenta dos circunstancias. Un T1A con márgenes negativos, que se puede observar, o un T1B o más, es decir, márgenes comprometidos o es más grande un T1B, se debe hacer una colangioresonancia o una tomografía, también una tomografía del tórax para ver que no hay metástasis, una laparoscopía para estadiaje y determinar si es resecable o no. Si es resecable, lo ideal es una resección hepática con linfadenectomía y resección del conducto biliar. Si no es resecable, el tratamiento médico es la única opción. Puede tener varias alternativas de quimioterapia, gemcitabina con cisplatina, fluoropirimidinas, quimiorradiación, protocolo de investigación o un tratamiento paliativo. Cuando en los estudios se encuentra una masa sospechosa, otra forma de presentación, ¿no? Ahí vemos el tumor, una masa sospechosa, es muy diferente de un cálculo. Fíjense cómo se ve el cálculo con una mancha posterior que se llama, ese arco posterior nos da la seguridad de que es una piedra. En cambio, en el tumor, fíjense, detrás del tumor brilla, no tiene esa sombra acústica que tiene el cálculo. Entonces, en este caso es importante la historia clínica, la tomografía y la resonancia magnética de abdomen y tórax nos va a dar idea de la magnitud del tumor, el perfil hepático para ver cuánto daño hepático hay y nos permite valorar la reserva hepática. El CEA y el CA19 son muy sensibles y se puede hacer un estedaje laparoscópico para ver si es resecable o no resecable.
Si es resecable, tiene que ir a una colecistectomía o una resección hepática con más linfadenectomía o a veces incluso con redisección del conducto biliar. Si no es resecable, se debe hacer una biopsia y debe pasar a tratamiento médico. Cuando el cuadro clínico es ictericia, en el cual nuevamente la historia es muy importante, nuevamente la tomografía y la resonancia magnética de abdomen y tórax van a ser de utilidad para medir la magnitud de la enfermedad localizada. La colangiografía también es útil para ver los stops, el CA y el CA19, y hacer un estaje laparoscópico para ver si el tumor es resecable o no. Si es resecable, en buena hora. Si no es resecable, simplemente una biopsia y tratamiento médico. Cuando el cuadro clínico es de metástasis, la indicación principal es tratamiento médico. Las opciones son un drenaje biliar, puede ser percutáneo o transhepático o por CEPRE, y quimioterapia con gemcitabina cisplatino, fluoropirimidinas, quimiorradiación o incluir al paciente en protocolo de investigación o un tratamiento paliativo. Este es un caso clínico, este es una espalda, con el brazo hacia arriba, un varón de 83 años hipertenso, historia de 3 meses de evolución con masa dolorosa en el hipocondrio derecho que crece lentamente. No otra sintomatología, no antecedentes de cirugías abdominales. La tomografía muestra, fíjense en la parte de derecha, una masa inmensa subcutánea que se comunicaba con un tumor intraabdominal, que es la vesícula biliar, la cual está ocupada por toda esta masa. La biopsia guiada por ecografía informa adenocarcinoma. El paciente rechaza estudios y procedimientos, le dan solo tratamiento del paliativo y fallece a las 5 semanas. ¿Cómo estratificamos el tumor de vesícula biliar? TX cuando no encontramos el tumor primario, T0 no hay indicación de tumor primario, TIS cuando es un carcinoma in situ, T1 el tumor invade la lámina propia o la cápsula muscular, T2 el tumor invade hasta el tejido perimuscular sin llegar a la serosa o al hígado, T3 el tumor invade la serosa y órganos vecinos, y T4 el tumor invade otros órganos como la vena porta, la vena hepática o 2 órganos vecinos. La presencia de ganglios se marca con N, ¿no? N1, metástasis linfáticos regionales, N2, metástasis en ganglios alejados como periaórtico, pericava, la mesentérica superior y tronco celíaco. Y la presencia de metástasis M0 si no hay M1 si hay metástasis. Se resumen los estadios, 1, 2, 3A, el 3, que es el único que diferencia entre 3A y B, dependiendo de la presencia de ganglios o no. El 4A ya es un estadio avanzado, y cuando hay metástasis o ganglios a distancia es un 4B. La vía de diseminación de este cáncer es importante tenerlos en cuenta para entender la evolución natural de esta enfermedad. Directa al hígado el 40-60% de los casos. Invade directamente el hígado, ustedes ven en la imagen, se ha resecado la vesícula y un pedazo de hígado. Por eso se hace esta cistectomía radical, porque el 40-60% invade parte del hígado. Linfática, hay que sacar todos los conductos que están colecistos retroperitoneales, colecistos celíacos, colecistos mesentéricos. Y si hay diseminación peritoneal, vamos a tener carcinomatosis. La invasión hematógena va a explicar la metástasis pleurales. Y la diseminación neural, 25 al 35% de los casos, puede llegar incluso a metástasis en el cerebro. El tratamiento de elección y curativo es la cirugía. Y esto va a depender de que si el tumor es resecable o no. Y la resecabilidad depende del estado general del paciente y la magnitud del tumor. De este equilibrio de estado general del paciente y magnitud del tumor, vamos a determinar si el paciente es resecable. No es resecable el paciente que tiene mucha metástasis, extensas adenopatías, lo que se llama engaste vascular o invasión vascular, ¿no? Ya cuando el tumor está invadiendo los vasos sanguíneos, es muy difícil la curación. Este es el algoritmo del manejo del cáncer de vesícula biliar. Si tenemos una sospecha de cáncer de vesícula biliar, hay que hacer una laparotomía exploradora. Se puede hacer una laparotomía laparoscópica para ver si se trata de un T2 o T3, N0 o no, si hay invasión del hilo, ¿no? T2 y T3 van a ser susceptibles de una colecistectomía radical.
T4 se puede hacer una colecistectomía radical con lobectomía hepática. Y N, a partir de 1, cuando hay ganglios, hay que hacer la colecistectomía radical con resección de la vía biliar común. Generalmente hay una recuperación rápida, buen estado general, y se debe aplicar quimioterapia adyuvante. Si hay complicaciones quirúrgicas, hay un pobre estado general, la supervivencia cae marcadamente. Entonces, habíamos dicho que el tratamiento ideal de la cáncer de vesícula biliar es la cirugía. ¿Pero qué tipo de cirugía? La colecistectomía radical. Ahí ustedes están viendo el dibujo, levantando el hígado, hay que sacar la vesícula, colecistectomía, más el pedazo del lecho hepático que lo rodea, hepatectomía, más linfadenectomía con o sin resección de los ductos biliares mayores. Cuando hay un cáncer de vesícula biliar avanzado, hay que hacer una laparotomía exploradora o una laparoscopía, más biopsia intraoperatoria. Si hay afección ganglionar o M1 a distancia, hay que ver si el paciente está en buen estado general o pobre estado. Si en buen estado general, se puede entrar en ensayos clínicos, hacer quimio-radioterapia o quimioterapia. Si el pobre estado general, solo averigua cuidados paliativos. Este señor es Gerald Klaskin, que describió el tumor de Klaskin, que es el tumor que sale en la unión del hepático común, del hepático derecho con el hepático izquierdo. Aquí justo cuando se unen los dos hepáticos, en la parte más alta del hepático común, sale este famoso tumor de Klaskin, ¿no? Que está aquí justo en la bifurcación de los hepáticos, una zona crítica desde el punto de vista anatómico y fisiológico, porque rápidamente va a dar ictericia, ¿no? Los tumores de Klaskin pueden ser de 4 tipos. Tipo 1, cuando está por debajo de la confluencia, ¿no? Lo vemos acá, debajo de la unión, ahí se ha formado el tumor en el colédoco común. Tipo 2, el tumor involucra la confluencia, puede ser hacia el hepático común del lado derecho o, como en este caso, hacia el hepático izquierdo. El tipo 3 toma solo el hepático común o solo el hepático derecho, como ustedes ven acá. Y el tipo 4 es multicéntrico, involucra la confluencia de ambos hepáticos, es el más grande, el más extenso y el más complicado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de vías biliares extrahepáticas? La edad. A mayor edad, mayor riesgo. La colangitis esclerosante primaria, 20% de los pacientes que tienen esta enfermedad van a terminar con cáncer de vías biliares. La colitis ulcerosa, 1 de cada 256 pacientes. Las malformaciones del colédoco, como los quistes coledocianos, algunas otras malformaciones congénitas, la enfermedad de Caroli, el uso de tabaco, dioxinas, nitrosaminas, abscesos, pueden desencadenar insuficiencia de los conductos biliares que van a terminar en cáncer de conductos biliares. También hay infecciones por Opistorchis, que es Viverini, que es una especie de platelmitos tremátodos que afecta a 40 millones de asiáticos. Este platelmito vive en las vías biliares y es un factor de riesgo para cáncer de vía biliar extrahepática. Algunos han propuesto la salmonela típica y la fasciola hepática sin llegar a ninguna conclusión. El cuadro clínico de cáncer de las vías biliares extrahepáticas se caracteriza por dolor intenso, anorexia, ictericia, pérdida de peso, colangitis, función hepática alterada, obstrucción biliar y anormalidades en las imágenes. El cáncer de la vía biliar extrahepática se diagnostica principalmente con la clínica, el examen físico y es de mucha utilidad la colangioresonancia y las tomografías. Se debe hacer un ataque de tórax también para ver la extensión de la enfermedad. Y la colangiografía por resonancia magnética es de mucha utilidad, nos permite dibujar todo el conducto biliar y hacer un diagnóstico muy certero. El CA y el CA19-9 son muy sensibles y también están elevados en este cáncer. Es importante evaluar siempre la función hepática para decidir qué tratamiento se le va a hacer. Entonces, cuando tenemos un cáncer de las vías biliares extrahepáticas, la terapéutica va a estar dirigida hacia el tipo de tumor que tenemos. Si no es resecable, hay que hacer un drenaje biliar y biopsia. Si es resecable, cirugía, lo ideal una laparoscopía diagnóstico y un drenaje preoperatorio. Y la enfermedad metastásica, manejarla con drenaje biliar y biopsia.
El tumor de las vías biliares extrahepáticas se clasifica en T1 cuando el tumor está confinado en el conducto biliar, T2 invade el tejido adiposo adyacente, T3 invade el parénquima hepático, T3 invade ramas unilaterales, vena porta o arteria hepática, y el T4 invade la vena porta, la hepática, uni o bilateral. La presencia de ganglios no van a hacerlo en N1, N2, ¿no? N1 ganglios regionales, N2 ganglios a distancia. Y la presencia de metástasis. Aquí tiene un resumen de los estadios, de acuerdo al TNM, ¿no? Igual que dijimos, el tratamiento ideal es la cirugía. La resecabilidad va a estar de acuerdo al balance entre estado general del paciente y el tumor. Es importante la ausencia de metástasis. Extensas adenopatías en la zona no son candidatos buenos para esta cirugía. Hay una cosa que se llama engaste vascular, que los vasos están tomados, cerrados, tampoco es indicación de cirugía, y la invasión vascular propiamente dicha. El tratamiento quirúrgico en la extrahepática proximal, lo ideal es la resección iliar más linfadenectomía con o sin resección hepática en bloque del lóbulo caudado. En la parte media hay que hacer una resección de los conductos biliares más linfadenectomía, y en la parte distal se le puede hacer una duodenopancreatectomía más linfadenectomía. Los tumores del confluente, los tumores de Klatskin, acá tienen el algoritmo de manejo. Es muy importante el diagnóstico para ver el estado del paciente, si es alto riesgo o mal estado, tratamiento percutáneo, es decir, un drenaje percutáneo. Si el estadio es resecable y se puede hacer un drenaje percutáneo, hay que ver si es resecable previamente dicha, si hay duda o no es resecable. Si no es resecable, el tratamiento paliativo. Si hay duda o es resecable, hay que hacer una laparotomía e intentar sacarlo. Siempre la mejor paliación es la extirpación del tumor, ¿no? Si es interhepático, se debe hacer una hepatectomía o segmentectomía, dependiendo de la magnitud del tumor intrahepático. Tratamiento paliativo son las colecistectomías, el drenaje percutáneo, el drenaje por colangiopancreate o retrógrada endoscópica, que es de mucha utilidad y no queda nada afuera, por lo tanto le da gran calidad al paciente, pero no siempre se puede hacer. Derivaciones internas, que ya son técnicas quirúrgicas, y bloqueo del plexo celíaco en caso de dolor intenso. En cuanto a la radioterapia, es una arma de utilidad, pero tiene poca sensibilidad. Es paliativa, ayuda a eliminar en algo el dolor, disminuye la obstrucción, se da sola o con quimioterapia, y la ayudancia luego de la resección es completa. El tratamiento con quimioterapia se puede dar pre y postquirúrgico, porque lo que se trata es de mejorar la calidad de vida del paciente. Se puede usar gemcitabina y cisplatino, gemcitabina y capecitabina, gemcitabina y oxaliplatino, 5-fu-oxaliplatino, 5-fu-cisplatino. Al parecer, la gemcitabina es una de las drogas más sensibles para este tipo de tumor. En casos avanzados se está usando ahora terapia biológica con erlotinib. El erlotinib es una droga, un inhibidor de la tirosina quinasa muy bueno, que se puede utilizar en casos avanzados, especialmente en casos metastásicos. El problema es el costo. Se puede dar estas drogas asociadas con quimioterapia o asociadas con otros anticuerpos monoclonales, como vemos ahí el cetuximab, por ejemplo, que está muy en boga y que también es de gran utilidad. Se ha usado otras terapias biológicas, como los inhibidores de la angiogénesis, como el bevacizumab, que frena la producción de vasos sanguíneos, más la quimioterapia realmente son de utilidad. Acá tienen la imagen, un tumor de Klatskin del confluente, agarra los dos lados, ¿no? En cambio, este es un tumor del hepático común. En conclusión, estamos hablando de una neoplasia frecuente, muy frecuente en mujeres, de alta letalidad. Mayor incidencia en Latinoamérica y Asia. Factores de riesgo, sexo, raza, litiasis y la presencia de pólipos tipo adenoma. La cirugía es el tratamiento más efectivo. Hay poca respuesta a la quimioterapia y radioterapia y muchas esperanzas en la terapia biológica. Eso es todo lo que les tenía que decir hoy día. Si tienen alguna pregunta.
Bueno, chicos, me despido.